Si no me conoces, primero déjame presentarme. Si no me conoces, mi nombre es Manrique Salazar, soy el pastor de la iglesia Familia de Fe. Y quiero pedirte, por favor, si puedes abrir tu Biblia en la primera carta de Pedro, casi al puro final de la Biblia, y allí estamos estudiando el capítulo 5. Estamos ya terminando nuestra serie Una Esperanza Viva. Y hemos estado yendo, el apóstol Pedro ha estado explicando cómo luce una comunidad viviendo bajo esta esperanza viva. Y hoy no es excepción, sigue describiendo esta sección del último capítulo de la primera carta, cómo luce una comunidad viviendo bajo esa esperanza viva. Y es siguiendo el diseño de Dios de cómo establecer y cómo practicar el liderazgo dentro de la comunidad cristiana. Así que quiero pedirte, por favor, si puedes estar allí, capítulo 5, versículos 1 al 5. Y dice así: Ruego a los ancianos que están entre ustedes, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre ustedes, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a su cuidado, sino siendo ejemplos de la grey o rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes van a recibir una corona que es incorruptible y de gloria. Igualmente, ustedes, los jóvenes, estén sujetos a los ancianos, y todos, la iglesia, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste al soberbio y da gracia a los humildes. Vamos a pedirle a Dios que nos guíe en este ratito para poner este espacio en manos del Señor, y empezamos este ratito juntos. Padre, gracias de nuevo, un domingo más que nos regalas para seguir estudiando una sección más de la Biblia, una sección más de 1 Pedro. Por favor, ayúdanos a poder entender, a poder encontrar, Señor, las verdades que están allí en estos 5 versículos que tú quisieras que aprendáramos y aplicásemos hoy. Te pedimos tu guía, Señor. Ayúdame, por favor, a ser claro y a ser lógico en lo que explico, Padre. Ayúdeles a ellos a poder entenderme, Padre, y juntos poder glorificarte aprendiendo lo que me has estado enseñando en esta semana, Padre. Gracias por Silvi y Joel en este espacio que hemos tenido de alabanza y ahorita el estudio de tu palabra. Señor, te pido que puedas guiarnos en los siguientes minutos para ser edificados por medio de tu enseñanza. En el nombre de tu Hijo Jesús te pido esto. Amén. Muy bien. Saben, en una iglesia es necesario tener visión. Si usted no tiene visión en la vida hacia dónde va, decía alguien, ya llegó. Le repito esa idea. Si no tienes visión hacia dónde vas, pues ya llegaste. Y es una verdad que realmente tiene sentido. Si uno no tiene una idea, un norte hacia dónde ir y cómo llegar allí, realmente uno ya está donde pudiera llegar a estar. Y eso es importante verlo a nivel de liderazgo. Para Pedro es importantísimo que los lectores de él tengan visión de liderazgo, y una visión que sea bíblica. Había tres iglesias a las cuales se les quería preguntar sobre cuál visión de liderazgo tenían. Y se les hizo preguntas a sus miembros. Bueno, la conclusión primera fue que la primera iglesia, lo que la gente decía sobre su visión de liderazgo, lo resumían en una frase que decía: aquí se hace lo que el pastor dice. La segunda iglesia se le hizo una encuesta también y se le preguntaba a los miembros cuál es su visión de liderazgo dentro de la iglesia. Y se resume que lo que dijeron es de que aquí se hace lo que la comunidad dice. A la tercera iglesia se le hacen las mismas preguntas a los miembros, y la conclusión era
que aquí se hace lo que todos decimos. ¿Saben? Esas son tres maneras que de alguna manera resumen la perspectiva que muchas iglesias hoy practican. El dejar la responsabilidad de una sola persona a decidir lo que se hace en la congregación y cómo se dirigen las cosas en la congregación y cómo se cuida a la congregación. Podría tener cosas positivas, podría tener cosas bastante negativas. Saben, muchas veces ese modelo termina en cosas negativas. No siempre, pero termina a veces en cosas negativas. En el segundo, cuando es la comunidad la que dice lo que se debe de hacer, es otra manera de determinar cómo dirigir la iglesia. Y puede tener sus pros y sus contras. Si la comunidad, por ejemplo, un potencial contra, si la comunidad no le gusta lo que se le está enseñando, puede pedirle a sus pastores que no le enseñe lo que le están enseñando, sino que le enseñe lo que le gusta que le enseñe. ¿Verdad? En el primer modelo, posiblemente, si esa persona está errada, el resto de las decisiones van a estar erradas. En el tercer modelo, muchas veces, cuando todos mandan y todos opinan y todos dicen, muchas veces se hace poco y muchas veces se avanza poco. Ahora, la pregunta es cuál es la mejor alternativa. Y desde mucho tiempo, creo que fuimos encomendados a buscar en la Biblia qué es lo que dice la Biblia, de cuál debe de ser una visión de liderazgo dentro de la iglesia. Y la iglesia no es solamente definición, somos las personas. En la Biblia la iglesia tiene forma, tiene estructura, tiene forma, tiene roles. Y Pedro habla en esta sección sobre una característica de la forma de la iglesia, y es que tiene organización y tiene un grupo dentro de la iglesia que es la que está encargada del liderazgo de la iglesia. En estos 5 versículos no solamente nos habla de esa estructura, sino que también nos tipifica la manera en la que debieran de ejercer ese liderazgo. Y también nos tipifica en palabras muy, muy simples la relación que hay entre esos que están en el liderazgo y el resto de los miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en este ratito, lo que Pedro quería hacer. Es sumamente necesario que un miembro de una congregación tenga una visión, tenga claridad de cuál es la visión de liderazgo en su iglesia. Porque no solamente puede saber lo que debe de esperar, bíblicamente hablando, de sus líderes, pero también sus responsabilidades hacia esos líderes dentro de la iglesia. Entonces tú quieres estudiar este pasaje. Este es un pasaje súper aplicable para todo cristiano y cristiana. Deberían de saberlo, deberíamos de saberlo. O sea, por muchos años viví yo en iglesia sin saberlo, pero bueno, gracias a Dios, aquí vamos a estudiar juntos hoy para que puedas crecer en este entendimiento o reafirmar cosas que ya sabías. Mi intención en este ratito, y es el de Pedro también con sus propios lectores, es desarrollar. Hoy es no solamente informarte, pero también desarrolles una visión sobre un liderazgo bíblico dentro de la iglesia. Y por ende lo contrastes con el liderazgo que estamos practicando en nuestra iglesia. Eso es lo que te quiero invitar. Que si eres miembro de la congregación Familia de Fe, quiero mostrarte por qué hacemos lo que hacemos en esta área y cómo lo hacemos. Y quiero informarte para que puedas comprobar y tener satisfacción si está alineado a lo que la Biblia enseña. ¿Saben? El liderazgo, Pedro les enseña que el liderazgo fiel el liderazgo fiel en una congregación debe de estar liderado por ancianos pastores. Ancianos pastores que lo que hacen es supervisar de corazón y compasión las ovejas que son parte del rebaño de Dios que Dios les ha dado a cuidar. Y al mismo tiempo lo hace, supervisa, cuida las vidas de esas personas de una manera general, lo hace dando ejemplo de cómo vivir conforme al carácter de Cristo. Y también Pedro les enseña a las ovejas, a los miembros de la congregación, a buscar la voluntad dentro de sí mismos para confiar y para seguir en las directrices dentro de la iglesia,
que esos ancianos pastores dan. Y por último, Pedro quiere que el grupo completo, el cuerpo completo, la iglesia completa, vivan en su relación ancianos, pastores, ovejas, ambos vestidos de gran humildad. Y esa es la idea general que él quiere enseñarnos aquí. Voy a ir partiéndola, explicándola, ilustrándola para que esta se vuelva un poco más evidente para ti. Así que, ¿cuál es el contexto? Mira, en el primer versículo dice: ruego a los ancianos que están entre ustedes, yo anciano también con ustedes. Ahora, ahí falta una palabrita. ¿Y cuál es la palabrita? La palabrita es por lo tanto. En Reina Valera no aparece, pero en otras versiones sí aparece. Creo que los textos más viejitos y los pergaminos o los manuscritos que tenemos más viejitos, allí podemos encontrar perfectamente que sí está esa palabrita en los más confiables. Es parte del aparato de crítica textual que podemos hacer sobre los manuscritos en los idiomas originales, los más viejitos que hemos encontrado. De allí salen nuestras traducciones. Entonces, cuando uno estudia ese montón de documentos, se da cuenta que de los documentos más confiables de 1 Pedro, ahí dice por lo tanto. Ahora, ¿por qué es importante? Porque por lo tanto está diciendo sobre atrás, la última sección. Ellos han estado, los lectores de Pedro están bajo sufrimiento, han estado bajo la inflicción de sufrir por el nombre de Cristo. Entonces, dice, por lo tanto, pastores, cuiden el rebaño de Dios. Ancianos, cuiden el rebaño de Dios y háganlo bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el contexto que trae esta sección es de que para poder administrar bien las presiones de la vida sobre esas iglesias allí en esas zonas, es necesario tener un liderazgo que esté pastoreando, que esté cuidando las ovejas bien, con corazón de pastor y no de una manera dictatorial, ¿verdad? La sección anterior también decía que el juicio de Dios empieza por la casa de Dios. Entonces, dentro de la casa de Dios, que es una metáfora para la iglesia, los primeros que van a dar cuentas por sus actos son los líderes de la iglesia. De manera, si hicieron las cosas de acorde al plan y diseño de Dios. Entonces, acuérdate de esto. El liderazgo, no debes de esperar menos. El liderazgo fiel en la iglesia cuida, pastorea, ejemplificando a Cristo en todo. Ejemplificando a Cristo en todo. Si hay una pequeña idea en este texto, en el libro completo, en cuanto a un liderazgo fiel, es uno que pastorea primero no tanto con palabras, con direcciones, con mandatos, pero pastorea, lidera, guía, con ejemplo de cómo vive la vida, con ejemplo de cómo modela a Cristo en su propia vida y el carácter de Cristo en las áreas de su vida y cómo administra y decide la vida. Esa es la primera parte del liderazgo fiel dentro de la iglesia. Y por supuesto que es una responsabilidad enorme. Y muchos de los que estamos en liderazgo a veces pasamos por momentos difíciles. Porque es una carga difícil de poder mantener ese testimonio siendo fiel y de acuerdo a como Dios lo espera, ¿verdad? Somos hombres imperfectos los que lideramos. Somos hombres con nuestras propias vidas y cargas, con nuestras propias fallas. Y estar en liderazgo es una responsabilidad enorme y a veces tiene un peso enorme. Muy bien, entonces Pedro lo que busca principalmente es conformar, explicar cómo se debe de conformar el liderazgo en la iglesia local. Lo primero que habla sobre el liderazgo dentro de una comunidad cristiana es que éste debe de estar conformado por ancianos, por un consejo de ancianos pastores. Puesto anciano, rol pastor. Puesto anciano, actividad pastoreo. Y a cargo del rebaño de Dios. Entonces, la primera idea sobre el liderazgo cristiano dentro de la iglesia es que debe estar conformado por un consejo de ancianos
de ancianos pastores a cargo del rebaño de Dios. No es su rebaño, es el rebaño de Dios. La primera frase dice, ruego a los ancianos que están entre ustedes. Entonces, cuando habla de esa palabra ancianos, se está dirigiendo a los líderes de las iglesias o de la iglesia en esa zona. Y allí, en Asia, los cristianos, los que están recibiendo esas cartas, están siendo instruidos principalmente con esta sección a los líderes de la iglesia. Ancianos es una palabra que se roba o que se extrae en el cristianismo de la tradición judío-hebrea. Viene del Antiguo Testamento. Es allí donde se saca esa metáfora de ancianos. Eran los ancianos los que dirigían las sinagogas, refiriéndose, digamos, a hombres que eran de experiencia, de edad, ¿verdad? Y eran los ancianos los que dirigían las sinagogas. Ancianos también se refiere en el Nuevo Testamento, a los que son los líderes de las comunidades cristianas. Por ejemplo, en Hechos 14:23, dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia. También la palabra ancianos son los líderes de las comunidades cristianas en las epístolas. En los documentos, en las cartas escritas o las epístolas escritas por Pablo a Timoteo, a Tito. Por ejemplo, en primera de Timoteo 5:17 dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos y dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Y de nuevo utiliza esa palabra ancianos, plural, grupo. No solamente han sido demandados de que se establezcan en cada iglesia, pero son aquellos, dentro de ellos están los que enseñan y predican la palabra de Dios. En Tito 1:5, por esta causa te dejé en Creta. Esto es Pablo hablando a Tito, que está de pastor y plantador en una sección en Creta. Y dice que allí él ha sido puesto allí, no solamente para que a las iglesias ya plantadas pueda corregir lo que esté mal, pero también no se deje la autoridad de él, sino que establezca consejos de ancianos. Y dice, y estableces ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Para que pueda establecer, una vez plantada la iglesia, una vez corregida, pastoreada la iglesia por Tito, le está diciendo, establece un consejo de ancianos y entrégales la autoridad a ellos para que sigan dirigiendo y gobernando la iglesia. Entonces, lo que vemos con esos pasajes es que ancianos es la marca de las iglesias cristianas en el Nuevo Testamento. Parece que el sistema de liderazgo en la carta de Pedro ya estaba implementado. En estas 5 provincias romanas hay un consejo de ancianos y por eso nuestro versículo 1 dice, ruego a los ancianos que están entre ustedes. Muy bien. Ahora, la palabra anciano y obispo son 2 palabras que las hemos escuchado en nuestro contexto. Anciano y obispo, las 2 palabras se usan intercambiablemente en el Nuevo Testamento. Realmente hay dos pasajes principales que te los menciono por si quieres estudiarlos y confirmar lo que te digo. Hechos 20:17 y también el versículo 28. Y vas a ver cómo una acción se le dice que la tienen que hacer los ancianos. Y en el siguiente versículo la intercambia, utiliza la palabra versículos para que practiquen la misma acción. Y está hablando al mismo grupo. Entonces es simplemente un intercambio de la misma palabra para referirse al mismo oficio o al mismo grupo de gente. También en Tito, capítulo 1, versículo 5, y luego lo comparas con versículo 7 y te das cuenta que el uso es intercambiable. Entonces en las iglesias no se espera que en el liderazgo haya obispos y ancianos, no es el uso que se le da en el Nuevo Testamento. Entonces, en realidad, el órgano que está liderando la iglesia y pastoreándola son los ancianos, un consejo de ancianos. Muy bien. Ahora, Pedro menciona en esa primera sección tres aspectos en versículo 1 que lo que hace es autocaracterizarse, pero nos da información por medio de ella. Lo primero que hace es de que describe cuál es su función. Por ejemplo, dice, anciano también.
¿verdad? Pedro en el primer versículo de la carta se presentó como apóstol. Y ahora se presenta, terminando la carta, como anciano. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque en la Biblia eran los apóstoles los que habían sido encargados por nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Antes de ascender, los encarga de que cuiden la iglesia, que la pastoreen. De hecho está en el versículo, no sé si te acuerdas, cuando él le dice a Pedro, Pedro, tú me amas. ¿Me amas? Y él le dice, sí, Señor, pues entonces apacienta mi iglesia. Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor. En la última parte le dice, entonces pastorea mis ovejas. Entonces, en representación del resto de los apóstoles, Pedro y los apóstoles en la primera etapa de fundación de la iglesia salen a pastorear y cuidar las iglesias. Pero luego son ellos mismos los que por revelación de Dios empiezan a establecer estos consejos de ancianos. Entonces aquí lo que vemos es a Pedro empezando la carta con la autoridad de apóstol, pero ahora hablándole a los ancianos en el mismo rol de anciano. Termina la carta ya no con la presentándose pidiendo algo en autoridad de apóstol, pero en autoridad de anciano. Y lo que nos dice eso, esa primera palabrita, es de que los apóstoles transfirieron posiblemente. Pedro aquí está transfiriendo posiblemente la función en esta sección, no en el versículo, pero en la sección. Está transfiriendo el pastoreo de las iglesias de los apóstoles para que lo ejecuten los ancianos en cada iglesia. Entonces, la segunda explicación que vemos allí es sobre su propia realidad y dice, testigo de los padecimientos de Cristo. Allí hay varias posibilidades. Si está hablando de que fue testigo de la crucifixión, algunos piensan que no, porque cuando él negó a nuestro Señor Jesucristo, abandonó la escena y posiblemente no siguió la crucifixión. Otros piensan que se refiere más bien a que él conoce los testimonios de otras personas y de mismo Cristo cuando después, antes de ascender, sobre la crucifixión, ¿verdad? Y creo que esa es una muy posible alternativa. Él sabe sobre los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo por medio de los otros testimonios. Y se presenta como anciano, conocedor de lo que Cristo pasó. Podría ser. Una tercera posibilidad es de que se refiera a que Él comparte. No solamente soy coanciano, también soy copartícipe de los padecimientos de Cristo en este sufrimiento que vivimos en el ministerio. Y también podría ser una alternativa bastante importante. Por último, la última parte explica un poco su motivación en esta sección. Cuando dice, participante de la gloria que será reservada. Bueno, aquí él está hablando del futuro. No solamente somos compañeros, colegas como ancianos, también somos copartícipes de lo que se sufre al ser anciano y cristiano en esta vida. Pero también tenemos la misma esperanza, nuestra mirada está fijada no en las circunstancias. Dice Pedro, les está diciendo en la gloria que será revelada cuando nuestro Señor Jesucristo regrese. Prácticamente esto es como llegar y decirle, allí seremos reconfirmados que lo que hemos creído era cierto, de que lo que hemos sufrido era en pos de algo que era la verdad sobre la vida y las cosas. Entonces es una esperanza que Él específicamente establece para Él. Entonces, aquí con esto que te he explicado hasta estos momentos, es parte del argumento porque en nuestra iglesia lo que tenemos, la visión que tenemos en una iglesia nueva como la nuestra, que tiene alrededor de 3 años de haber sido fundada, tiene establecida el Consejo de Ancianos como la manera de pastorear y cuidar y liderar y guiar y nutrir a la iglesia. Y en estos momentos ese es el proceso de buscar esos creyentes maduros que podamos juntos ser partícipes de un consejo de ancianos que pueda pastorear y cuidar el rebaño de Dios a nuestra. Esto es un rol noble a aspirar, esto es un rol precioso, un gran honor que Dios coloca sobre algunos de nosotros. Y ese es el rol que tengo yo ahorita como pastor y anciano de la iglesia, discipulando y entrenando y buscando
que dentro de nuestra congregación se levanten, Dios levante y llame a este noble rol a algunos entre ustedes. Muy bien, entonces acuérdate, liderazgo fiel pastorea más que hablando y diciendo, ejemplificando con la vida a Cristo. Y las ovejas siguiendo esa vida de ejemplo. La segunda idea que nos enseña esta sección es que los pastores ancianos o los ancianos pastores supervisan de corazón y compasión a las iglesias. Las lideran con su ejemplo. Voy a repetirte esta idea. La manera en la que hacen su función, la manera en la que hacen su trabajo, este consejo de ancianos, que son ancianos pastores, lo hacen supervisando de corazón y compasión las vidas de las ovejas. Y la manera, el medio que utilizan primariamente para hacerlo es con su ejemplo de vida, mostrando el carácter de Cristo, lo cual invita a otros a seguir, influencia a otros a seguir ese ejemplo. Saben, hay muchos otros pasajes que hablan sobre la labor del pastor y del anciano, pero digamos nos estamos concentrando en lo que Pedro quiere enseñar. Yo te podría traer un montón de otras cosas, pero quiero que nos concentremos en lo que Pedro quiere enseñar, para que la iglesia enfrente las circunstancias que Dios tiene para ella en esta vida, como esta pandemia. Dios quiere líderes, liderazgo, haciendo su función bien, para proteger y cuidar el rebaño de Dios. Mira versículo 2, dice: apacentad la grey de Dios que está entre ustedes, cuidando de ella. Lo que está hablando es de que deben de pastorear el rebaño de Dios que se les encargó. Cuando dice apacentar, eso es pastorear, es otra palabra. La grey es el rebaño, otra palabra otra manera de decirlo. Pero mire cómo dice al final de esa frase, dice apacentado, pastorear la grey de Dios o el rebaño de Dios, dice cuidando de ella. Ahí las dos palabras son estas, pastorear, cuidando. Entonces, ahora, esto es una idea, esta imagen que trae, esta imagen que inserta como una metáfora para ejemplificar la labor de los ancianos, que se llama pastoreo, pastor, ovejas. Es algo que se utilizó en el Antiguo Testamento. No es la única figura o imagen que se utiliza para explicar las funciones de liderazgo en la iglesia. Anciano también. Y de hecho es el que se denomina como puesto, como oficio. En ningún lugar en el Nuevo Testamento dice que el oficio es, el puesto se llama pastor. No, el oficio se llama anciano y ejecuta la acción de pastor. Y no era uno, eran varios. Si por necesidad o por el progreso de la plantación de una iglesia tiene que ser uno, pues es entendible. Pero la idea es que migre hacia un grupo plural, ¿verdad? Y no se concentre en una sola persona. Entonces, ¿de dónde sacamos esta idea? Bueno, Dios, esto lo vamos a ver más el viernes en nuestro estudio bíblico, donde vamos a profundizar más de dónde viene esta figura de pastor. Pero en resumen les digo, viene de Dios declarándose pastor de Israel, rescatándolo de la esclavitud. Esto se lo voy a mostrar en un resumen de la figura en el Antiguo Testamento el viernes. Luego es prometido de que cuando Israel fuese disciplinado, ¿verdad? El Señor volvería a reunir un remanente del rebaño de Israel, un remanente. Y se habla del Mesías siendo el que reuniría ese remanente. Bueno, en el Nuevo Testamento y en los Evangelios, nuestro Señor Jesucristo es presentado como el Mesías, el gran pastor que viene y reúne las ovejas extraviadas de Israel. Y es allí en esa figura que después nuestro Señor Jesucristo le dice a Pedro: tú cuida de estas ovejas. Y le transfiere el cuidado, el pastoreo a Pedro. Y por ende, Pedro hoy se los transfiere, perdón, no hoy, en aquel tiempo, pero hoy nos enseña, estamos aprendiendo cómo Pedro, como apóstoles y en representación de los apóstoles, le transmite el cuidado de las ovejas a los ancianos. No hay ninguna
justificación o necesidad de insertar la figura de apóstoles en las iglesias, porque este versículo claramente está diciendo que ni él mismo se está llamando apóstol para dar esta directriz, se está llamando coanciano. Y al mismo tiempo está establecido, parece que ya está implícito, asumido, que quienes dirigen las iglesias son los ancianos, no apóstoles. Muy bien. Pedro le pide a los ancianos pastorear las ovejas del Señor. Y lo que hace hacer es una transferencia de autoridad. La autoridad que originalmente en las iglesias tenían, en el primer periodo de la fundación de las iglesias tenían los apóstoles, ahora es transmitida a los ancianos, a sus congregaciones, no apóstoles, no a profetas. Ancianos pastores se vuelve la figura organizativa de la iglesia en el Nuevo Testamento. Y si queremos seguir la visión bíblica del Nuevo Testamento sobre el liderazgo, ancianos pastores, su labor era pastorear cuidando. Cuando dice pastorear cuidando, se está refiriendo, pastorear es liderar. Pastorear también, esa palabra que se traduce pastorear, también es, o apacentar, es guiar, liderar. La palabra cuidar, lo que significa es literalmente supervisar. Supervisar, cuidar, observar las ovejas. Eso es un término que tenemos que tener cuidado, no confundirlo cuando lo pensamos en términos del mercado o de empresa o de trabajo. O el término, la definición de supervisor en el área laboral o secular. Porque no es lo mismo. Es parecido, pero no es lo mismo. Supervisar es mantener un cuidado, una noción, un cuidado específico. No solamente informarse, pero también una intervención de cierto grado, no de todo grado, de cierto grado, no en todas las áreas, en ciertas áreas, donde Dios lo ha colocado a los ancianos pastores como figura de liderazgo en la vida de los creyentes. Entonces, por ejemplo, ¿de dónde saco esto? ¿Cómo sacamos esta idea de cómo ejercer la supervisión de una oveja? Bueno, mira, por favor voy a ir rápido, pero puedes apuntar los versículos. Pablo en Hechos 20, 28 al 31 nos describe un poco esto de la supervisión de las ovejas. Cuando está hablando a los ancianos de las iglesias en Éfeso, o de la iglesia en Éfeso, y dice: cuiden al pueblo de Dios, alimenten al pueblo de Dios, pastoreen al rebaño de Dios que es su iglesia. Dice que fue comprada con la sangre, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado como ancianos. Ese pasaje prácticamente describe lo que he venido explicándoles, el texto está enseñando, ¿verdad? Hechos 20, 28 al 31, ¿verdad? Pastorear, alimentar la iglesia, la cual fue comprada con la sangre de Cristo para poder ser cuidada por ese consejo de ancianos, ¿verdad? Dice, el cual el Espíritu Santo les ha designado como ancianos. Los ancianos no son, en la Biblia, no salen como elegidos por la congregación. Los ancianos son apuntados por el Espíritu Santo hacia la congregación. El viernes también podremos estudiar, por eso es que tiene una enorme responsabilidad de lo que hace ese grupo de ancianos, ¿verdad? Y del testimonio que da de cómo maneja el liderazgo en la congregación por los abusos que se podrían dar. Y dan cuentas a Dios. Ahora también Salomón, ya que los líderes de la iglesia, esto me lo salté porque lo vamos a ver el viernes, los líderes de Israel eran llamados los pastores de Israel. Por ejemplo, los sacerdotes eran llamados los pastores de Israel. Los reyes eran llamados los pastores de Israel. Entonces, bajo esa función que Salomón tenía, en Proverbios 27-23, él describe esta preciosa responsabilidad, esta noble responsabilidad de supervisar ovejas. Y dice, Proverbios 27-23, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. No habla de ser jefe, dueño,
administrador. Habla, infórmate, sé diligente en informarte del estado de tus ovejas. Y segundo, mira con cuidado la vida de ellas, ¿verdad? Entonces hay presencia, pero no hay dominio. Hay presencia, hay noción, pero no hay dictatorialmente control, ¿verdad? Las ovejas tienen sus vidas y son responsables por sus vidas ante Dios, pero claro que los pastores tienen también una responsabilidad por ellas. Muy bien. Ahora, por ejemplo, dos autores que reconozco bastante, que estudio bastante, Stroud es uno de ellos, que dice, quiere decir alimentar, cuidar, proteger, liderar las ovejas. Cranfield es otro autor reconocido, dice, es buscar la perdida, es buscar la que se extravía, es supervisarlas, es defenderlas de los lobos, es alimentarlas, es liderarlas. ¿Sabes? Esto lo está enseñando Pedro para que las ovejas sepan lo que deben permitir sus pastores hagan. Esto no es solamente para instruir líderes, esto también es para instruir ovejas, para que las ovejas entiendan el rol y la importancia de dejar que sus líderes ejerzan lo que Dios les pidió, lo que Dios les está pidiendo. Cuidar sus vidas, supervisar sus vidas. Esta es la doble responsabilidad de cuidar y de dejarse cuidar. Ambas son necesarias y no se pueden si una no se hace, si de la una no se complementa con la otra. Y por supuesto tienen que ser hechas de manera apropiada a los ojos de Dios. ¿Saben? La Biblia habla de las personas como ovejas. Estas no deben de dejarse sin atender. Su bienestar depende de cuidado, también de nutrición y de atención. Las ovejas de Dios necesitan ser alimentadas en todo el canon, en todo el texto de la Biblia completa. Deben de ser alimentadas primariamente con la palabra de Dios, con la palabra registrada de Dios. Protegidas, animadas, guiadas, oradas, corregidas, ¿verdad? ¿Cuál es la función entonces del anciano? La función del anciano es una vida devota. Es una vida devota al trabajo de traer bienestar al rebaño. En su discernimiento, en su sabiduría, los ancianos deben de tratar en su mayor esfuerzo de traer bienestar y beneficio, guiado por la Biblia, al rebaño de Dios que ha sido puesto bajo su cuidado. Incluso va a ser a costa de costo propio o inclusive del costo de su propia vida. ¿Cómo luce esta imagen anciano pastor? Bueno, luce en una relación cercana, es una relación directa. O sea, los dirigentes de estudios bíblicos no son ancianos pastores. Los psicólogos fuera de la iglesia, que a veces vemos iglesias mandando a las ovejas a que se pastoreen fuera de las iglesias, esos no son los ancianos pastores. Muchas iglesias, por no asumir su rol y establecer un consejo de hombres que están encargados y capacitados y dedicados al cuidado de las ovejas, delegan el cuidado de las ovejas en un montón de gente que no tienen ni figura bíblica, ni tampoco autoridad bíblica, ni tampoco rol bíblico, y tampoco acompañamiento bíblico para que cuiden las ovejas de Dios. Y digo esto con celo porque es algo que constantemente vemos a las iglesias no confiar en la palabra de Dios, en el diseño y la forma que Él entregó, ¿verdad? Entonces realmente es el consejo de ancianos el encargado para cuidar las ovejas. Por último, Pedro menciona tres frases que lo que hacen es describir más las motivaciones que tienen que estar al ejercer este rol. La primera frase, son frases contrastes y lo que hacen es presentar una motivación que debe de estar presente. La primera, no por fuerza sino voluntariamente. La motivación no puede ser querer tener un deseo de poder. La motivación no puede ser tener un deseo por dominar.
La motivación debe de ser un entusiasmo, un deseo del corazón, algo que voluntariamente sabe, que considera la labor noble que tiene el anciano y por ende se ve sus habilidades y sus dones, ve que los demás confirman esas habilidades y esos dones hacia cuidado de otros. Hay respeto y ejemplo y afirmación de parte de otros testimonios de la manera en cómo lo hace y por ende es puesto en esa posición, ¿verdad? Para que logre establecer esa actividad. Saben, él valora este rol, no por fuerza, sino voluntariamente. Lo que nos habla es que el anciano pastor, él valora el rol como un honor, no como una carga que tengo que hacer, sino como algo que en corazón es movido a hacer. Saben, no puede ser por coerción, no puede ser por obligación, sino más bien con entusiasmo propio, ¿verdad? No puede ser, nadie puede ser obligado a tomar esta posición, ni presionado a tomar esta posición. Ay, es que yo siempre soñé que mi hijo fuese pastor. No. Ay, esposito, usted qué lindo se vería de anciano. No. Tiene que ser por la clara convicción personal. Convicción en el caso de un matrimonio, del matrimonio. Del que el Señor ha dotado, que el Señor ha dado el llamado, que el Señor ha dado el gusto, que el Señor ha dado la percepción de honor responsable, de la gran responsabilidad de presentarse para ser entrenado, para tomar la posición de anciano pastor. La segunda frase dice, no por ganancia deshonesta, sino por ánimo pronto. Ahí la motivación no puede ser avaricia, ni tampoco puede ser amor al dinero. La motivación específicamente, ánimo pronto, está hablando de deseo y gusto por trabajar por el Señor, para el Señor, para suplir la necesidad de manera que glorifique a Dios, que ejemplifique a Cristo y que se dé el cuidado como Dios manda. La tercera frase habla no como teniendo señorío sobre los que están a su cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Allí la motivación incorrecta es dominar, ¿verdad? La motivación ahí es sed de poder. Esas son motivaciones incorrectas. Dice, no como teniendo señorío. Pedro está mencionando eso porque eso es lo que motiva normalmente y como luce el liderazgo de la secular greco-romano, de los gobernadores de las provincias. Se imponen, se dominan, controlan, se meten en todo y hacen a las personas hacer conforme a su deseo y posiblemente para beneficio propio. Pedro está diciendo, no es así en la iglesia. Pedro está diciendo que no se pastorea señoreándose sobre la porción que Dios le ha dado a cuidar. Esa palabra porción es lo que se traduce en la Reina Valera como los que están a su cuidado. Algunos han interpretado que cada anciano tiene una porción, una parte de la congregación a cuidar. Y creo que es posible que sea así. De hecho, así es como lo haríamos en nuestra congregación o en las otras iglesias que hemos plantado. Un grupo plural que se reparte el cuidado de la congregación. Cada anciano pastor tiene un grupo específico que él sale a supervisar y cuidar. Ahora, habla de que la actitud autoritaria no es la manera de pastorear. Más bien, ¿se acuerdan a nuestro Señor Jesucristo cuando dice, ustedes quieren ser grandes? Entonces sírvanse los unos a los otros. Vuélvanse esclavos de los demás. Es el servicio sacrificial, el amor sacrificial que mueve y que va a identificar el cuidado del pastor. Esto no es un liderazgo por fuerza, pero más bien guía a los hermanos con buen ejemplo, sino siendo ejemplo del rebaño, ¿verdad? Entonces los ancianos, con Cristo como pastor, los ancianos salen a pastorear como pastores de Cristo, modelando a Cristo en su manera de cuidar. No entran al ministerio a mandonear, sino lo que hacen es ejemplificar el carácter de Cristo en las cosas que hacen. ¿Sabe? La figura de pastor ovejas, hay varios autores reconocidos que han descrito, cuando estudiamos
cómo los pastores manejan el ganado, digamos, lo que es las ovejas, el rebaño de ovejas. Ellos no se colocan detrás, mangoneando y moviendo y pateando y empujando a las ovejas. Todo lo contrario, se ponen enfrente de las ovejas y las ovejas los siguen. Y es interesante que utilizaran la misma figura. O sea, no es necesario ponerse a empujar las ovejas. Hay que influenciar las ovejas, colocarse enfrente y presentarse para ser acompañado y ser seguido, ¿verdad? Con Cristo como la cabeza de los ancianos pastores, ¿verdad? Si los ancianos pastores siguen a Cristo y las ovejas siguen los ancianos pastores en su modelo, están siguiendo a Cristo. Ahora, creo que también la Escritura enseña de que todos somos ovejas también del rebaño de Cristo como sumo pastor, y todos debemos de seguir primero a Cristo como nuestro gran pastor. Muy bien. ¿Saben? En esta figura estoy convencido que un cristiano creyente que no está en liderazgo lee esto y estudia esto y entra en una convicción por medio del Espíritu Santo de querer ser obedientes y fieles a Dios en su deseo de seguir ejemplos piadosos, ¿verdad? Y seguir a aquellos que han sido puestos sobre su cuidado. El liderazgo fiel, mis hermanos y mis hermanas, el liderazgo fiel pastorea ejemplificando a Cristo. Ahora, Pedro quiere decirle a estos ancianos y quiere animarlos, recordándoles que serán recompensados por su fidelidad. Mira el versículo 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibiréis la corona incorruptible de la gloria. Ahora, se las trae esa frase. Porque hay cosas implícitas que son muy importantes a entender, ¿verdad? Que no son tan fáciles de dirigir. Dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria. Si en los versículos anteriores ha venido diciendo cómo luce un anciano pastor fiel, los que van a ser recompensados son los fieles. Entonces esta promesa es condicional completamente. Ahora, si es condicional, está hablando del príncipe de los pastores o el mayor de los pastores, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Si Él es el que va a entregar esa recompensa o corona, quiere decir que nuestro Señor Jesucristo evaluó el trabajo de esos ancianos pastores. Y es después de esa evaluación que entrega recompensa a esos ancianos pastores. Eso es lo que me indica esta frase, es de que esta responsabilidad uno rinde cuentas a Dios, rendirá cuentas a Dios. Y la corona dependerá del trabajo fiel a la manera en la que Dios pidió se hiciese nuestro trabajo como pastores ancianos. Está implícito también que esa corona se recibe bajo la autoridad de Cristo. Está implícito que nuestra labor será evaluada. Está implícito que seremos juzgados por Cristo en la manera de pastorear. Está implícito de que si hay buen veredicto de nuestra labor, corona será entregada. Ahora, esa corona es otra metáfora. Cuando habla de corona, se está refiriendo a algo que se utilizaba para honrar en la cultura grecorromana. Entonces, si hay un atleta que ganó o un general conquistador, se le traía en público y se le hacía una mención honorífica. Se le honraba públicamente y se le entregaba una corona hecha de hojas, a veces de algunos metales, pero normalmente era de laurel, ¿verdad? Hecha específicamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esa corona la describe, que la corona posiblemente se está refiriendo a que ser honrados por el Señor de señores, en la presencia del Señor cuando Él regrese, ser honrados por Él. Pero no necesariamente estamos hablando de algo que se nos da, sino más bien es de un reconocimiento, una aprobación de parte de Dios, de una obra fiel, de un trabajo y un servicio fiel, ¿verdad? Entonces, específicamente está hablando de un honor que se le va a entregar. Y ese honor es una corona que no es como la humana que se entrega en esos tiempos, decía Pedro. Es una que es incorruptible, que es para siempre y que va a ser de gran gozo y gloria para aquellos que fueron fieles. Cuarta idea, la última, versículo 5.
ahora se refiere a las ovejas. Ahora se refiere al rebaño. Porque sin el rebaño aceptando la voluntad de Dios y el diseño de Dios para con sus vidas, mientras viven la vida cristiana, el diseño de Dios no se va a ejecutar y las bendiciones de practicar el diseño de Dios no se van a mostrar en nuestras vidas si las ovejas no se disponen a recibir ese modelo y a comprometerse en esa relación pastor-oveja, a que se dé la relación y se dé la nutrición, se dé el cuidado, se dé la supervisión, se dé la protección en esos momentos. Entonces, mira lo que dice, igualmente, la palabra dice igualmente, jóvenes, el versículo 5. Entonces, la idea, voy a nombrar la idea que no la dije. Las ovejas deben de vivir buscando la voluntad para confiar en el liderazgo. Y toda la iglesia debe de vivir vestida de humildad en esta relación ovejas pastores, ovejas ancianos pastores. Todos vestidos de humildad. Igualmente jóvenes, dice. Cuando dice igualmente se está refiriendo al versículo 1. Pastores, ustedes tienen una responsabilidad. Ancianos pastores, ustedes tienen una responsabilidad. Ahora dice, ustedes jóvenes también tienen una responsabilidad. Y cuando habla de jóvenes, hay 4 posibilidades que significa esa palabra jóvenes. La primera podría referirse al resto de la congregación. ¿Por qué? Porque normalmente en la tradición se habla que los ancianos eran sacados, digamos, de la gente mayor. No era, Timoteo no es de la gente mayor y es anciano nombrando ancianos. Entonces no es una regla, no es una prescripción, pero es una generalización. Entonces, porque los ancianos posiblemente son la gente mayor, de más experiencia, más centrados en las etapas de vida y en conocimiento bíblico y en madurez cristiana. Entonces el resto posiblemente. Entonces esa es la primera posible interpretación. La presenta Thomas Schreiner, que es un autor muy reconocido. La segunda podría referirse al resto de la congregación, pero en ambos términos, edad y rango, ¿verdad? Ancianos, ovejas. Entonces esa palabra jóvenes refiriéndose a los que no son ancianos, ¿verdad? Porque no tienen ese rol, ¿verdad? El resto de la congregación. Y también con un aspecto de edad porque son más jóvenes. La tercera posibilidad la establece un autor que trabajó muchísimo aquí en Costa Rica, don Eugenio Green, y uno de los primeros fundadores del seminario de CEPA, en su comentario bíblico sobre 1 Pedro. Es un excelente comentario que está en español, que te lo recomiendo por si quisieras tenerlo. Dice, pudiese referirse, y muchos otros autores lo respaldan a él, que se está refiriendo a los ministros jóvenes en la congregación. Está hablando de otros servidores que están preparados, trabajando para la gloria de Dios bajo la autoridad de los pastores, y pueda que se haya dado problemas. Y de hecho en 1 Corintios se habla que los jóvenes tenían problemas para someterse a los ancianos, y Pablo se refiere a ese conflicto y le pide a los jóvenes someterse a la autoridad de los ancianos, a los del puesto, ¿verdad? Entonces eso es una posibilidad que se refiera a los servidores jóvenes, los cuales los está llamando a seguir la dirección de los mayores. Por último, podría referirse a la gente más joven, pero en términos de que se asume de que si hay alguien que tiene conflicto con autoridad por naturaleza, son los más jóvenes, no necesariamente son los más mayores. Aunque eso es una generalización que no siempre se da, ¿verdad? No deberíamos de generalizar, ¿verdad? Pero asumiendo eso, esa es la cuarta interpretación. ¿Saben? Lo que les puedo decir es de que el buscar voluntad para seguir la dirección de los ancianos pastores, sean jóvenes o no sean jóvenes, está en otras partes de la Biblia y para toda la congregación. En 1 Corintios 16:16, les ruego que se sujeten a personas como ellos, refiriéndose a los ancianos, a todos los que ayudan y trabajan por ustedes. Luego en Hebreos 13:17, obedezcan a sus pastores o líderes, sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas. La labor, velar por el alma, como quienes han de dar de cuenta. Van a dar cuentas los pastores ancianos ante Dios, daremos cuentas.
para que lo hagan con alegría, no se quejen más bien, porque esto no es provechoso. No se quejen por ser cuidados. Entonces, si se refiere a los jóvenes, en este pasaje, en otros pasajes de la Biblia se está refiriendo a que ese órgano es el encargado para cuidar la congregación. Y la congregación, jóvenes o no tan jóvenes, deben de buscar en sus corazones, en sumisión a Dios, para agradar a Dios, en lo que sea apropiado a Dios, de acuerdo a la palabra de Dios. Buscar voluntad para seguir la dirección y el cuidado de sus ancianos pastores. Confiar en ese liderazgo puesto por Dios. Esto es consistente con lo que hemos venido estudiando en otras partes de Pedro. Cuando hablaba de sumisión, distintas estructuras en la sociedad y dentro de la iglesia que el Señor ha puesto a algunos en esas estructuras con un rol de autoridad, siendo iguales, personas iguales en valor, tan pecadoras unos como otros, puestos en un rol de autoridad sobre otros, para que los otros confíen en ese rol de liderazgo. Este podría ser otro sermón sobre la sumisión a los ojos de Dios, ¿verdad? Pero quise mencionarlo en términos de liderazgo. Entonces, de nuevo, estad sujetos, dice el versículo. Estad sujetos habla de subordinarse voluntariamente a alguien que es igual que yo en valor y en importancia a los ojos de Dios y tan pecador como yo. Yo voluntariamente, en el marco de la iglesia, me decido subordinarme a la autoridad de Él en los asuntos de la iglesia y le obedezco en sus instrucciones, ¿verdad? Es un acto de humildad, ¿verdad? Y es un acto de confianza en Dios. Considera esto una enorme responsabilidad. Pedro considera que esta es una responsabilidad de todos los creyentes, a aquellos que están en posición de autoridad. Pero deja muy claro que no es, Pedro en la carta deja muy claro, no es una sumisión absoluta, no es una sumisión ciega, es una sumisión de acorde a la palabra de Dios. Si esos ancianos pastores guían a pecar contra Dios, no tiene por qué seguirlos. Si esos ancianos pastores cuidan de una manera que lo que hacen es empujar a la persona hacia hacerlo inapropiado a los ojos de Dios, no hay sumisión, no tiene por qué haber sumisión, ¿verdad? Grudem define, Wayne Grudem, que es un erudito conocido, define sujetarse como encontrar la voluntad para apoyar las direcciones de aquellos que están en liderazgo. Me encanta esa definición, ¿verdad? Porque hay veces pueda que no estemos de acuerdo y en el marco de lo que es importante decidir, bueno, voy a confiar en su liderazgo. No solamente confiamos en los ancianos cuando están en lo correcto. No siempre podemos saber cuándo están en lo correcto. Si está en el marco de lo que es bíblico, también inclusive aunque no estemos de acuerdo, confiamos en su decisión, ¿verdad? Es un acto de sumisión. Seguir y confiar un liderazgo de ancianos por sumisión a Dios. Sumisos. Ahora, en Valera dice sumisos unos a otros. Eso no está en el resto de nuestras versiones, ni en Internacional, ni tampoco en las Américas, ni en la Dios habla hoy. ¿Por qué solamente está en Valera? Porque Reina Valera, nuestra versión 1960, utiliza unos textos de 1 Pedro que no son los más antiguos y los más confiables. Entonces, no porque no sean confiables de todos, sí son confiables. Pero al tener otros textos de lo mismo, donde esa palabra sumisos unos a otros no aparece y son textos más completos que tienen lo mismo que dicen el resto de las cosas, pero eso es una pequeña diferencia. Entonces normalmente eso es lo que llamamos el aparato de crítica textual de los textos y manuscritos bíblicos que tenemos. Entonces si yo tengo un puñado de manuscritos que son más cercanos a la fecha del original, mucho más cantidad, que dice que no estaba la frase, pero tengo pocos manuscritos de 1 Pedro donde sí está la frase, lo que hace esa ciencia de la crítica textual es irnos por la mayor evidencia. Entonces, por eso es que se considera de que esa frase no está posiblemente no estaba en los manuscritos originales. Entonces no me voy a referir a ella, pero es una frase que sí se ha utilizado en otros textos, como en Efesios, por ejemplo. Muy bien, entonces, luego habla de todos revestidos de humildad. Entonces, aquí quiere nivelar la relación entre los pastores, ancianos pastores y las ovejas.
y lo que hace es que todos vestidos de humildad. Cuando dice revístanse, posiblemente se está refiriendo a lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Es la acción de ajustarse las prendas, las vestimentas, para poder actuar, ¿verdad? Él se ciñó el manto para poder, es como ceñirse los lomos de las vestiduras, ¿se acuerdan? Igualmente, es prepararse para algo. La mejor herramienta en las relaciones interpersonales dentro de la iglesia es la humildad. Un anciano pastor con humildad, liderando no por imposición, pero por ejemplo, y ovejas y miembros de la congregación siguiendo a esos ancianos, buscando voluntad para seguir a esos ancianos en sumisión a Dios y para la gloria de Dios, en humildad también. Se vuelve como un aceite en las relaciones interpersonales en la iglesia, que lo que hacen es que las relaciones se manejen fluidas y ayuda a la unidad de la iglesia. Pedro cita Proverbios 3:34, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y esa es la frase para hablar, animar a la congregación a que vivan en una viva sumisión y relación de amor mutuo entre los miembros de la congregación para la gloria de Dios. Esta es la visión de una iglesia. Esta es la visión de liderazgo de una iglesia en el Nuevo Testamento. Y por ende es la visión de liderazgo de nuestra congregación, familia de fe. Mi deseo como plantador de la iglesia, como fundador de la iglesia, como pastor de la iglesia, realmente es hacer iglesia como hacían iglesia en el Nuevo Testamento, como hacían iglesia las iglesias del Nuevo Testamento. Y por ende, por eso tenemos la estructura de ancianos pastores. El liderazgo en una comunidad cristiana tiene que estar conformado por ancianos pastores, a cargo del rebaño de Dios, supervisando de corazón y compasión, liderando con el ejemplo, modelando a Cristo en sus vidas. Sí, serán honrados a los ojos de Dios, porque el que sea evaluado y quede como fiel a los ojos de nuestro Señor Jesucristo será honrado por el Señor. Pero mientras tanto, las ovejas confiando, los otros miembros de la congregación, buscando voluntad en confiar en su liderazgo, y toda la iglesia mientras se relaciona y vive junta, vestidos de humildad para la gloria de Dios. Saben, quiero pedirles, para terminar, que oren por el liderazgo de nuestra congregación. Por favor, oren por mí. Oren por mí y Rebeca. Yo soy el que es pastor anciano, no Rebeca. Pero Rebeca me asiste para poder pastorear y ser anciano de nuestras hermanas en Cristo. Saben, no es fácil esta labor. Tengo ya varios años de hacerla en varias congregaciones. Por varios años fui oveja, siendo cuidado por pastores. Y les puedo decir, lo supe cuando era oveja y lo sé ahora como pastor. Es una noble y preciosa rol que hacemos con pasión y con corazón para el Señor. Es duro y nos equivocamos. Somos débiles a veces y no lo hacemos como debiéramos de hacerlo. Y recapacitamos y nos volvemos a levantar y tratamos de mejorar. Pero no podemos hacerlo solos. Ora para que el Señor en nuestra congregación levante más ancianos. Levante más hombres que tengan un corazón y una convicción de santidad para la gloria de Dios. Venir a presentarse a ser entrenados para cuidar el rebaño de Dios. Usted puede estar en seminario estudiando teología o ya graduado de teología y no estar capacitado para ser un pastor anciano. Usted puede saber cantar y predicar y hacerlo bonito y no estar capacitado para pastorear y cuidar. Saben, eso es una carga enorme. Y es necesario hacerlo entre un grupo de hombres dentro de la congregación para la gloria de Dios, para que el discernimiento del Espíritu Santo se vea reflejado en varias personas, no en una. Y por ende le pido que oren por mí, oren por la congregación, oren por esos pastores que nos cuidarán en los próximos años mientras el Señor solidifica y desarrolla nuestra congregación.
Espero que el Señor te haya enseñado bastantes cosas en esta mañana. Gracias por este tiempo, gracias por reunirnos como iglesia. Voy a pedirle al Señor por este tiempo juntos y voy a pedirle al Señor por esta enseñanza de hoy en tu vida. Y voy a despedir el sermón pidiéndole el servicio completo, pidiéndole al Señor bendiga nuestras vidas. Padre, te damos gracias por esta tarde y mañana. Gracias, Señor, por tu diseño. Gracias por nuestra iglesia. Gracias porque nos desvela conocer y seguir lo que en tu palabra está. Te pido por mis hermanos y hermanas, miembros de la congregación u de otra congregación. Señor, que puedas seguir mostrándoles y enseñándoles sobre este tema, sobre liderazgo en las comunidades cristianas que tú has redimido, Padre, y salvado y conjuntado. Te pedimos, Señor, nos guíes como congregación para que puedas guiarnos hacia el buen manejo de lo más preciado para ti y que son tus hijos y tus hijas, incluyéndonos nosotros los que lideramos. Padre, ayúdanos a reconocer nuestro pecado, nuestras falencias, nuestras debilidades, a presentarnos para que las mejores. Padre, regálame enorme humildad, Señor. Ayúdame a verme a mí como pastor de la iglesia, Señor. Evaluarme frente al modelo de Cristo, Señor. A reconocer, Señor, cuando otros nos hacen ver que hemos fallado y con humildad reaccionar como Cristo reaccionaría. Padre, guíanos en la congregación a manejarnos de una manera que glorifiquemos tu nombre, mostrando unidad, mostrando celo por perdonar, por cuidar. Señor, que esto sea una labor que si bien has otorgado a los ancianos pastores, mientras tanto familia de fe puede ser cuidada por sus miembros también, donde nos compenetramos a tal manera que podamos también cuidarnos los unos a los otros, cuidar al pastor, a la familia del pastor y los pastores ancianos, que en estos momentos tenemos uno, Padre, podamos en humildad también, revestidos todos de humildad, comprometernos y crecer en esto de cuidar a tus hijos y tus hijas para la gloria de Dios. Señor, sé que estás formando líderes en nuestra congregación. Sé que estás formando servidoras y servidores en nuestra congregación. Y te pido, Padre, que puedas traerlos para que juntos puedas levantarlos y educarlos para que podamos todos, juntos como cuerpo, someternos los unos a los otros y al mismo tiempo cuidarnos los unos a los otros. En el nombre de tu precioso Hijo Jesucristo, esta es mi petición. Y te pido, Señor, para terminar, que bendigas nuestras vidas en esta semana, con tu guía, con tu cuidado, con tu pastoreo, que podamos verte en gran evidencia, tu amor y tu fidelidad para con nuestras vidas. En el nombre de tu precioso Hijo Jesús pido esto. Amén. Que el Señor te bendiga. Damos por terminado nuestro servicio y que tengas un precioso final de fin de semana y una buena semana a los ojos de Dios. Gracias. Hasta luego.